buenos días mis hermanos, espero que todos se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a este tiempo de estudio. Yo espero que todos se encuentren bien en sus casas, que estén reunidos. Recuerden que aún nuestro semáforo está en color anaranjado, así que debemos seguir las indicaciones de las autoridades, las recomendaciones de salud, de distancia, y pues sigamos en esas indicaciones hasta que se dé el tiempo correcto. Sean bienvenidos todos. De una vez vayan por sus Biblias, acomódense, tengan a la mano su Biblia, una taza de café si gustan, pónganse cómodos para que podamos pasar este tiempo tranquilos y podamos estudiar con calma, ¿de acuerdo? Así que yo les pido que todos iniciemos inclinando nuestro rostro. Vamos a decirle así a nuestro Dios. Gracias Padre bendito, gracias Padre celestial por este día. Te rogamos Señor que tú tomes el control de este tiempo, que sea tu palabra la que habla a nuestros corazones, que sea tu voz la que llega a nuestros oídos. Te rogamos Señor que tomes el control de este tiempo, que tomes nuestro entendimiento en tus manos. Ayúdanos para nosotros el día de hoy. Te ruego por aquellos que están fuera de casa, aquellos que tuvieron que salir el día de hoy, que tú les protejas. Y Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Te rogamos que sea de bendición para todos los que están mirando esta transmisión, que sea de bendición para todos los miembros de nuestra iglesia. Gracias te damos, Padre, por este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, antes de iniciar, les pido que vayan abriendo sus Biblias en la carta a Filemón, en el Nuevo Testamento. Es una carta muy pequeñita, la van a encontrar ahí después de Primera, de Segunda de Timoteo, después de Tito. Justo después de Tito es una carta chiquita, exactamente de un solo capítulo, de 25 versículos. Una carta que escribió el hermano Pablo a Filemón. Sabemos que estamos viviendo una situación difícil en nuestro país, es en el mundo. Es una enfermedad que ha cobrado la vida de muchas personas, que sigue cobrando la vida de muchas otras personas. El por qué está sucediendo esto no lo sabemos. De dónde provino no lo sabemos con seguridad. Pero no tenemos que distraernos de lo importante, y que es que a pesar de lo que esté pasando, Dios está al control de las cosas. Recordemos que nuestro Dios es soberano y que nada se escapa del control de sus manos. Esa es la esperanza que tenemos que guardar. No importa lo que esté sucediendo, confiemos en que Dios está al control de todo lo que está aconteciendo. Tenemos que seguir nuestras recomendaciones. Recuerden la sana distancia. Si no es necesario que salgan de casa, quédense en casa. Sigamos las recomendaciones de la sana distancia y demás. Yo sé, y la mayoría de los que estamos viviendo esta situación sabemos que ha sido difícil porque hemos tenido que hacer cambios en nuestra rutina diaria. Nuestro ritmo que llevábamos hace más de unos 4 meses, pues ha tenido que cambiar, ¿no? Hemos tenido dificultades. No sé cuántos de ustedes han tenido, pues, momentos difíciles económicos, de salud. Si falleció alguien cercano a ustedes, no lo conozco con detalle, pero sé también que muchos hemos estado afrontando pruebas personales, porque para empezar no es fácil estar en casa tantas horas. Uno quiere salir, no somos de estar encerrados, ¿no? Así que ha cambiado nuestra rutina y han venido pruebas que sin duda son para cumplir un propósito grande en la vida de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros. Así que aunque estemos encerrados, confiemos en que Dios es soberano, que tiene el control de las cosas, porque Dios sigue trabajando en nosotros y Dios quiere que nosotros continuemos trabajando, que nosotros continuemos cuidando nuestro testimonio, que continuemos sirviendo. A lo mejor, pues, desgraciadamente no es posible que nos reunamos como congregación en este momento. Recuerden que la iglesia no es la construcción, la iglesia no es el lugar físico donde nos juntamos. Esa no es la iglesia.
La iglesia somos todos nosotros, aquellos que estamos en el mismo sentir. Lo que no podemos hacer por el momento es juntarnos, congregarnos todos para alabar a nuestro Dios, para escuchar de su palabra. No lo podemos hacer, pero sí podemos tomarnos un tiempo como este para poder escuchar la palabra de nuestro Dios. Siempre hay tiempo para escuchar y estudiar la palabra de nuestro Dios. Fíjense que desde niño he escuchado, he leído mucho acerca de la importancia que tiene nuestro ministerio, de lo importante que es que nosotros compartamos el Evangelio. Siempre he escuchado que todos los que hemos recibido a Jesucristo como Salvador, los que nos hacemos llamar hijos de Dios, tenemos el mismo propósito, tenemos la misma misión, que es compartir el Evangelio, ser de testimonio para aquellos que aún no conocen a Jesús, ser de testimonio para aquellos que aún no conocen a Dios, los que no se han acercado a Dios. Esa es nuestra misión y ese es nuestro trabajo. Y aunque estemos encerrados, no es pretexto para que busquemos el cumplir con esa responsabilidad. Pablo es un claro ejemplo de esto. Él jamás dejó de trabajar, él jamás dejó de servir a Dios, aunque estuvo muchas ocasiones encerrado en la cárcel. Si alguna vez han leído la carta que escribió Pablo a Filemón, se habrán podido dar cuenta que en 3 ocasiones Pablo menciona su situación. Fíjense que ahí en el versículo 1, voy a estar utilizando la nueva versión internacional. Ahí en el versículo 1, ¿cómo inicia? Dice, Pablo, prisionero de Jesucristo. Más adelante en el versículo 9 dice, prefiero rogártelo en el nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además, ¿qué dice? Prisionero de Cristo. Y más adelante lo repite nuevamente, ahí en el versículo 13. Dice, yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy, ¿cómo? Preso por causa del Evangelio. Me tomé la libertad de buscar esta misma carta en la traducción en lenguaje actual y efectivamente Pablo está siendo muy literal en sus palabras. En la primera ocasión dice que está preso por servir a Jesucristo. En la segunda ocasión dice, estoy en la cárcel por servir a Jesucristo. Y en la última dice, preso por anunciar la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? El Evangelio, la vida, obra y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la buena noticia. Así que llamó mi atención el hecho de que él lo repitiera 3 veces en una sola carta, de mencionar que él estaba preso, que estaba en la cárcel, sí, pero era por un motivo, que era por servir a Jesucristo. Nosotros actualmente estamos viviendo una situación, digamos, de encierro, porque no podemos salir con toda la libertad que quisiéramos de nuestras casas, ¿no? Incluso algunos, en mi caso, tenemos que turnarnos con otros compañeros del trabajo para no estar saliendo diario de casa. Nuestras rutinas han cambiado. Los sábados, pues si no trabajas los sábados, lo recomendable es que te quedes en casa. Y los domingos, que los ocupábamos para congregarnos, para reunirnos como iglesia, pues también ya no lo hemos podido hacer. Así que yo no sé qué es lo que te dedicas a hacer tú estos días libres, no sé cuál es tu rutina o a lo que te dedicas estos días libres, en especial los domingos, pero no tienen por qué dejar de ser días dedicados para Dios. Tienen que ser días en los que nuestra responsabilidad para con Cristo tiene que ser cumplida. Y no se preocupen, lo vamos a ir desglosando más claramente leyendo la carta a Filemón. Fíjense que Pablo decidió cumplir con su responsabilidad antes que buscar su comodidad o su propia libertad. Él estaba preso. Pero ¿qué hizo Pablo mientras estaba preso? Lo vamos a descubrir. Así que yo te invito a que, si ya tienes ahí tu Biblia abierta en la carta a Filemón, vamos a iniciar con nuestra lectura. Y dice en el versículo 1, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a ti,
querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. ¿Se imaginan? Pablo era un hombre común y corriente, era un hombre que se cansaba, era un hombre que le dolía si lo golpeaban, era un hombre que le daba hambre, era un hombre que se podía agotar en algún momento, era como nosotros. Así que la posición en la que se encontraba Pablo, pues sí era muy precaria, él estaba preso, pero ¿qué buscaba él? ¿En qué estaba su mente? ¿En qué tenía él puesta su mirada? El cumplir con una responsabilidad que le fue dada. ¿Qué hace Pablo en estos 3 primeros versículos? Está saludando, ¿no? Está saludando y está bendiciendo a los hermanos. Y no solamente está dedicada a la carta a Filemón. ¿De quién más se acordó Pablo? De los que estaban con Filemón, ¿no? Habla de la hermana Apia, habla de Arquipo, incluso habla de una iglesia que se reunía precisamente en la casa de Filemón. Pablo se estaba acordando de todos, les estaba saludando a todos. En estos tiempos de cuarentena, ¿te has tomado tú el tiempo de saludar a los hermanos de la congregación? ¿Con cuántos de ellos has estado en contacto? ¿O has esperado a que mejor alguien te marque a ver quién se acuerda de ti? ¿O tú tienes en mente a aquellos a los que no has podido ver en estos meses? Porque ya son meses los que no nos hemos podido reunir. Yo en lo personal soy de muy mala memoria y me cuesta mucho trabajo. Voy a marcarle a tal hermano. ¿Qué habrá pasado con este hermano? Es algo que me cuesta, pero que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque es bueno, porque es necesario. Y no nada más para mí, no es nada más por los hermanos, es por buscar la comunión. Y que no importa dónde estemos, que no importa si es que no podemos salir de casa, que no nos podamos congregar, no es un pretexto para no buscar saludar a nuestros hermanos, para estar en contacto con ellos. Qué fácil hubiera sido para Pablo que pues ver su situación en la cárcel, privado de su libertad, pues él simplemente a lo mejor hubiera podido pues tirar la toalla, pues decir pues a ver cuándo me sueltan, ¿no? Seguramente estaba cansado, tenía hambre, eh, seguramente la cárcel no era muy cómoda ni bonita, ¿no? Donde lo tenían, no estaba cómodo, pero eso no lo detuvo, eso no detenía que él tuviera en mente a sus hermanos y que buscara la ocasión para saludarlos. Es muy claro el ejemplo que Pablo nos deja aquí en la Biblia, en la palabra de Dios. Vamos a continuar leyendo ahí, como dice en el versículo 4, dice: siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor y tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. ¿Cómo empieza Pablo? Dice: siempre doy gracias a mi Dios. Siempre estaba orando, siempre estaba cuidando esa comunión con su Dios, con nuestro Dios. Él jamás dejó que el encierro lo distrajera, que la calamidad que pudiera estar aconteciendo a su vida jamás lo distrajo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba con él? Lo volvió a decir ahí en el versículo 6: pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe. Pablo continuaba sus oraciones. ¿Por quién? Pues por Filemón, por la iglesia por la que Filemón estaba a cargo en su casa, ¿no? Por los hermanos que estaban con él. ¿Qué otra cosa hacía Pablo entonces, aunque estaba encerrado, aunque estaba privado de su libertad? Oraba. ¿Cuál es tu vida de oración actualmente? ¿Te esperas a orar solamente para dar gracias por los alimentos? ¿O solamente antes de acostarte? ¿O oras también antes de levantarte de tu cama? ¿Le das gracias a Dios por ese nuevo día? ¿Te acuerdas de tus hermanos en tus oraciones? ¿Tienes un tiempo en el que dices: voy a orar
y en tus oraciones están tus hermanos, los líderes de nuestra iglesia, los líderes, nuestras autoridades aquí en la tierra. ¿Tú te acuerdas de ellos? Debemos cuidar nuestra vida de oración y que no sea un pretexto el que estemos el que estemos más tiempo en casa y que no podamos salir. No hay pretextos. Ciertamente la situación allá afuera, en el mundo, es muy difícil y hermanos, eso no está en nuestras manos. ¿Está en las manos de quién? De Dios. Nuevamente yo los invito a que su fe no esté puesta en lo bueno o lo malo que puedan hacer los doctores, lo bueno o lo malo, las decisiones que tomen las autoridades. En eso no está nuestra fe. Nuestra fe está en que pase lo que pase, que tiene el control de las cosas, nuestro Dios. Vamos a continuar leyendo, vamos a descubrir qué otras cosas hacía Pablo aunque estaba encerrado en la cárcel. Pasamos ahí al versículo 8 y dice: por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en el nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era útil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre, ya no como esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en quién, en el Señor. Si se dan cuenta, Pablo en su carta le empieza a decir a Filemón cuál es la situación. ¿Qué estaba haciendo Pablo a través de esta carta? Uno, pidiendo a Dios por Filemón y todos los que lo acompañan. La carta no llegó sola. ¿Con quién llegó? A través del hermano Onésimo, ¿no? Onésimo traía un mensaje importante para Filemón. ¿Qué estaba haciendo Pablo a través de esta carta por Filemón? Estaba intercediendo por él y le estaba dando instrucciones ¿a quién? A Filemón. Entonces, Pablo no se dejó distraer por su situación en la cárcel. Él tenía algo más importante que hacer. ¿Y qué era? Restaurar la relación entre Filemón y su siervo Onésimo, que ahora, como Onésimo ya había escuchado de la palabra de Dios, ya no era nada más un siervo para Filemón, ya regresaba a él como ¿qué? Como un hermano en Cristo, ¿no? Pues había recibido la buena noticia a través de Pablo. Entonces, ¿qué hace Pablo a través de esta carta? Instruye a Filemón e intercede por Onésimo. Fíjense la actitud que tiene Pablo cuando empieza a darle instrucciones a Filemón, porque ciertamente él tenía autoridad y lo reconoce. Lo vimos ahí en el versículo 8, dice: porque aunque en Cristo tengo la franqueza, o sea, la autoridad suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en el nombre del amor. No buscaba a él imponer autoridad sobre Filemón, sino llevarlo a la reflexión, llevarlo a que él tomara la decisión de recibir a Onésimo bien por amor, por decisión propia, ¿no? Porque ¿qué buscaba Pablo? Que hubiera una restauración, una reconciliación, ¿no? Y es muy bonito cómo inicia su instrucción ahí en el versículo 17, que dice: de modo que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra, te lo pagaré. Por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor,
reconforta mi corazón en Cristo. Pablo estaba dejando muy claro que sí tenía la autoridad de pedirle algo preciso a Filemón, pero él quería llevarlo a la reflexión, ¿no? De recibir a Onésimo como hermano. ¿Y de qué otra cosa? ¿Por qué más estaba ahí Pablo pidiendo por él? De que si Onésimo le debía algo, que lo olvidara, que lo anotara a su cuenta. ¿De quién? De Pablo, y que Pablo se lo pagaría. Pero todavía le dice, no, pero acuérdate que aún no me deberías de cobrar porque tú lo que eres es por mí. ¿Qué era ya Filemón? ¿Qué le había dado Pablo a Filemón que podía valer la deuda de Onésimo y aún la deuda de Pablo con Filemón? ¿Qué era más grande? ¿Qué recibió Filemón? Un mensaje de vida eterna. Recibió la buena noticia. Pablo le dice a Filemón, fíjate en aquello que es realmente valioso. No solamente es la relación que tienes con tus hermanos, no solamente es el valor monetario o el que alguien te deba dinero o el que alguien cometió una falta contra ti. Hay algo más importante que eso. ¿Y qué es? Pues es Jesucristo mismo. Él recibió a Jesucristo a través de Pablo. Él recibió la buena noticia a través de Pablo, ¿no? Porque Pablo hizo su trabajo. Pablo hizo su trabajo también con Onésimo, le dio las buenas nuevas. Y a través de eso, ¿qué buscaba? Que se restaurara la relación entre ambos. Sin dejar de lado que aquí lo más importante no es la deuda en sí, no es sí, ya nos perdonamos y nos llevamos bien. Hay algo más importante, es algo que los une y que nos une a ti y a mí. ¿Qué es? Jesucristo. El sacrificio que él hizo por ti y por mí hace ya más de 2000 años en la cruz del Calvario. Eso es lo importante. Eso es lo que te debe de motivar a ti, lo que me motiva a mí a continuar la buena obra. Y que sin importar los tiempos que estamos viviendo, sin importar el encierro, sin importar la pandemia, tú y yo debemos de tener la mirada en algo más importante. ¿Por qué cosas te puedes preocupar? Dios dice que no te debes de preocupar por nada. Fíjense que hay una promesa, y creo que la han leído en algún momento, allí en el libro de Mateo, en el capítulo 6. Si me acompañan, por favor, ahí en sus Biblias. Mateo en el capítulo 6, versículo 31 dice, así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Más, en el versículo 33, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Repito nuevamente el versículo 31. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos. O podríamos anexarle algunas diferentes, ¿no? ¿Cuándo se acabará la pandemia? ¿Encontrarán la vacuna? ¿Qué pasará con la economía de nuestro país? ¿Qué están haciendo las autoridades por nosotros? Son cosas que no están en nuestro control, hermanos. Son cosas que tienen que pasar. Pero ¿qué dice Dios? No te preocupes por eso. No dejes que lo que está pasando, no dejes que la calamidad, no dejes que la necesidad te distraiga de lo importante. ¿Qué te pide Dios que hagas? Más bien, busquen primeramente el reino de Dios. Y no quiere decir que nos vamos a salir aquí afuera de la casa con un telescopio para alcanzar ver el reino de Dios, ¿no? Para ver al cielo, a ver si lo encontramos ahí. No, eso no es buscar el reino de Dios. ¿Qué es buscar el reino de Dios, hermanos? Pues buscar hacer lo que a Él le agrada. Buscar el reino de Dios es hacer lo que nos toca mientras estamos en este mundo. Cumplir con nuestra responsabilidad, hacer lo que a Dios le agrada, cumplir con esa gran comisión que nos dio hace 2000 años, que es compartir el Evangelio, estar al pendiente de nuestros hermanos, ver los unos por los otros, amarnos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros. Eso es lo importante, hermanos. Esa es nuestra misión, ese es nuestro objetivo. Y que no importa la situación actual de nuestro país, que no importa el que no nos podamos congregar, que no nos podamos reunir,
No hay pretexto para dejar de buscar a Dios. Eso no debería de ser una opción, hermanos. ¿Es difícil? Sí. Yo lo viví. Y yo sé que como seres humanos nos cansamos y a veces decimos es que el tiempo, es que ya no puedo o me desespero. Hay gente que se está deprimiendo por no poder salir con libertad. Pero esto es una cuestión de decisión, una cuestión de ponerlo en práctica, de esforzarse un poquito y buscar lo importante. ¿Qué hizo Pablo mientras estaba encerrado? ¿Qué hizo a través de esta carta? Pedía por sus hermanos, oraba por ellos, los tenía en mente, estaba al pendiente de ellos. Buscó la restauración entre dos hermanos, ¿no? ¿Qué más buscaba? Daba instrucciones. Él a través de esto también instruyó a Onésimo. Estoy seguro que instruyó en gran manera a Filemón. Filemón aprendió muchísimo de esto. ¿Qué aprendió Filemón? Aprendió del perdón, aprendió de que hay cosas más importantes que lo que le pudiera haber quedado de ver Onésimo. Había cosas más importantes. Y termina de una forma muy hermosa en la carta, cómo se despide de Filemón. Dice, además de eso, prepárame alojamiento porque espero que Dios les conceda el tenerme otra vez con ustedes en respuesta a sus oraciones. Es el versículo 22. Aún Pablo tenía esperanza, tenía la fe en que a través de las oraciones de sus hermanos, él podría salir en algún momento y reunirse con ellos. Él estaba seguro y se lo dice, prepárame alojamiento porque por las oraciones que ustedes hacen, yo se me va a permitir visitarlos, estar con ustedes. ¿Tú tienes la esperanza de que en algún momento nos vamos a poder reunir nuevamente? ¿Guardas esa esperanza? ¿Tienes esa fe en que en algún momento nos podremos reunir? No sabemos en cuánto tiempo, no sabemos cómo, pero que nos vamos a poder volver a ver cara a cara y abrazarnos y estrechar las manos y alabar juntos a Dios. ¿Realmente ese es un anhelo en tu corazón? ¿Así lo esperas? Pues no dejes de orar. No dejes, no dejes tu vida de oración aparte. No dejes tu lectura de la Biblia por ahí, por a un lado. No dejes que la Biblia se esté empolvando ahí en algún rinconcito de la casa porque pues, como no salimos, pues ¿para qué la quieres, no? No. Tu mente debe de estar aquí, en lo importante. ¿Dónde debe de estar tu preocupación? En buscar primeramente el reino de Dios. ¿Y qué va a pasar con lo demás, hermanos? Vendrá por añadidura. Que si llega la vacuna para esta enfermedad, que si se compone la economía, eso no depende de nosotros, depende de Dios. Él lo hará a su manera. ¿Cuál es tu responsabilidad? Buscar el reino de Dios. Pablo buscaba el reino de Dios. ¿Qué quedamos que era eso? Pues hacer lo que a Dios le agrada. Hacer aquello para lo que Dios nos llamó. Cumplir con nuestra misión y compartir el Evangelio. Y sobre todo cuidar la relación que tenemos todos nosotros como hermanos. Por poner algunos ejemplos, pues tenemos que estar en comunicación unos con otros. Muchas veces no basta nada más un mensaje por WhatsApp o una imagen bonita en Facebook. Es tomar el teléfono y marcar a un hermano con el que no has podido platicar. O si supiste a través de los mensajes del grupo de WhatsApp que alguien está pasando por una situación difícil, pues igual tomar el teléfono y a lo mejor no puedes hacer algo por él en ese momento, pero escucharlo, unas palabras de aliento, eso es lo que podemos hacer. Tenemos que cuidar nuestra vida de oración, tenemos que cuidar nuestra comunión con Dios a través del estudio de su palabra, ¿no? De tener un tiempo de escudriñar lo que dice Dios en su palabra. Dar palabras de aliento a quienes lo necesitan y sobre todo guardar la esperanza en Dios. Tengamos fe en que nos veremos pronto. ¿Cuándo? No lo sabemos y será pronto. Y sobre todo, que los propósitos de Dios se cumplen y que son más grandes que cualquier calamidad que pueda pasar a nuestro alrededor. Pablo estaba en la cárcel,
estaba cansado, privado de su libertad, lejos de sus hermanos, pero él no dejó de orar por ellos, de buscar comunión con sus hermanos y sobre todo de mantener su vista en lo importante, en la vida eterna que hemos obtenido a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y palabras más bellas con las que se despide Pablo: que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. En otras versiones dice: gracia y paz a vosotros. Es lo mismo que nosotros decimos cuando nos despedimos, ¿no? Dios te bendiga, Dios te guarde, que Dios te acompañe. No son palabras vacías, mis hermanos. Son palabras en las que tú pides a Dios que acompañe a tus hermanos, que el favor del Señor esté del lado de aquellos que le aman, que cuide a tus hermanos. Eso es a lo que fuimos llamados. Y no dejemos que nos distraiga la calamidad. No dejemos que el no poder salir sea un pretexto para cuidar nuestra vida de oración, nuestra vida de estudio, nuestra vida devocional. No dejemos que las cosas que pasan allá afuera nos distraigan. Así que, mis hermanos, esto habló muy fuerte a mi vida. Dios ha trabajado muy fuerte en mi familia y me parecía muy importante poder compartir esto con ustedes. Busquemos la comunión y que no importa la distancia. Hay medios para estar en contacto, hay tiempo para todo. Y sobre todo, no dejen de lado su vida devocional. No pierdan de vista que hay algo más importante, que es la vida eterna que hemos obtenido a través de Jesucristo. Así que ánimo, hermanos, y yo realmente espero de corazón el poder abrazarlos a cada uno de ustedes, poder estrechar sus manos y reunirnos y sonreírnos y gozarnos juntos. Así que ánimo, hermanos. Yo pido al Señor que sea con cada uno de ustedes y que sus propósitos se sigan cumpliendo en su vida. Vamos a orar. Mi Señor y Dios, gracias te damos, Padre, por este día que nos regalas. Gracias porque hace ya más de 2000 años tu Hijo Jesucristo murió en la cruz del Calvario y gracias a ese sacrificio nosotros podemos tener perdón de nuestros pecados. Gracias a través de ese sacrificio nos das el permiso de ser llamados hijos tuyos. Te rogamos que nuestra mente no se distraiga, Señor. Que nuestro anhelo sea siempre buscar tu reino, buscar aquello que te agrada, cumplir con nuestra responsabilidad, Señor. Te rogamos que la comunión entre todos nuestros hermanos, entre todos los miembros de la iglesia, no se pierda, Señor, sino al contrario, que se fortalezca, que los lazos que nos unen sean fuertes, Señor, y que sean, sobre todo, que estén basados en ti, en el amor y la misericordia que tú nos das todos los días. Te rogamos por aquellos, Señor, que han perdido algún ser querido. Te rogamos por aquellos que han perdido la vida por esta enfermedad. Te rogamos porque tú tengas misericordia para todas sus almas. Y sabemos que tu palabra nunca es en vano, Señor. Y ya sabemos que tu palabra es veraz y es viva. Y nosotros la podemos compartir. Gracias, Dios, por este día. Gracias por tu misericordia. Y te rogamos, Señor, que en algún momento pues tú nos permitas unirnos, que tú nos permitas vernos, abrazarnos y que tú estés siempre en medio de nosotros. Gracias, Dios, por tu misericordia y por tu amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, que estén muy bien. Dios les bendiga.